Si les dijera que una sola aeronave, que vale menos que un yate de lujo, logró destruir activos valorados en más de 2.500 millones de dólares en tan solo 11 minutos, y si esa misma misión ocurriera bajo la vigilancia de una de las redes de defensa aérea más avanzadas del mundo, un sistema cuyo despliegue costó más de 1.000 millones de dólares, he aquí la paradoja. La guerra moderna nos ha proporcionado la tecnología de detección más sofisticada de la historia de la humanidad. Radares que pueden rastrear cientos de objetivos simultáneamente. Misiles que viajan a 14 veces la velocidad del sonido. Sistemas electrónicos que pueden ver a través de la oscuridad, las nubes e incluso el terreno. Y sin embargo, el 12 de noviembre de 2025, toda esa tecnología se volvió completamente irrelevante. Esta no es una historia sobre potencia de fuego superior. No se trata de tener el equipo más moderno ni el mayor presupuesto. Es una historia sobre lo que sucede cuando el ingenio humano, el coraje desesperado y la precisión quirúrgica chocan con probabilidades abrumadoras. Se trata de un piloto que voló hacia las fauces de la muerte y regresó para contarlo, por los pelos. Lo que están a punto de escuchar suena imposible. Parte de ello suena a ciencia ficción. Pero cada detalle, cada maniobra, cada segundo de esta misión ha sido verificado mediante imágenes satelitales, informes terrestres y análisis del campo de batalla. Antes de sumergirnos en esta extraordinaria historia, si quieren ver más videos como este, asegúrense de darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Realmente ayudan al crecimiento del canal. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a esa noche. Una noche en la que un hombre demostró que, en la era de los sistemas de defensa multimillonarios, a veces solo se necesita un viejo avión, un plan brillante y nervios de acero. El reloj marcaba las 3:18 de la mañana del 12 de noviembre de 2025. En las profundidades del territorio ruso, en la base aérea Engels II, una catastrófica explosión atravesó la oscuridad. Una enorme bola de fuego estalló hacia el cielo, alimentada por dos municiones guiadas de precisión lanzadas desde un solitario avión de combate ucraniano. Un MiG-29 que no tenía por qué estar allí. En esos primeros segundos, 5 bombarderos estratégicos, Tu-95 Bears, fueron arrasados instantáneamente. La destrucción representó una pérdida financiera abrumadora. 2.500 millones de dólares, reducidos a cenizas y metal retorcido. Y esta devastación ocurrió a escasos kilómetros de una batería de defensa aérea S-400, un sistema con un valor de 1.200 millones de dólares, diseñado específicamente para prevenir precisamente este tipo de ataque. Esta es la crónica de un vuelo de 11 minutos que desafió todas las estrategias militares, una misión que debería haber sido un suicidio. La historia de cómo un piloto convirtió lo imposible en historia, ocultos en las profundidades de una instalación subterránea reforzada cerca de Sumy, los dos motores turbofan RD-39MK de un desgastado MiG-29 cobraron vida con un rugido. Cada motor generaba 19.400 libras de empuje, rugiendo contra el gélido aire nocturno de 28 grados. Durante exactamente 3 gloriosos segundos, el piloto, cuyo indicativo era Ghost, fue el amo de los cielos. Entonces, en un movimiento que contradecía todo instinto de vuelo, se fundió con la tierra. Fantasma empujó la palanca de control hacia adelante con agresividad, forzando a su avión a descender hasta que el altímetro de su radar comenzó a emitir un tono de advertencia continuo a tan solo 164 pies sobre el terreno. Esto no era volar. Esto era una caída controlada, y era absolutamente necesario. Para evadir el aterrador alcance del sistema de radar de alerta temprana Voronezh DM de Rusia, ejecutó un brusco viraje, comprometiéndose a un desvío de 120 millas que se acercaba peligrosamente a la frontera bielorrusa. Dentro de la estrecha cabina reinaba un silencio disciplinado. Su radar permanecía apagado. Su radio no transmitía nada. Fantasma navegaba a ciegas al espectro electromagnético, pero podía percibir todo lo que importaba. Su principal herramienta de navegación no era un enlace ascendente satelital avanzado.
Era un sistema de navegación inercial de ingeniería ucraniana, un triunfo de la innovación y la brillantez de la ingeniería en tiempos de guerra. Imagine la tecnología giroscópica de su teléfono inteligente, pero amplificada para igualar la precisión de un cohete espacial. Este sistema podía mantener una precisión de 10 metros tras cubrir 600 kilómetros de vuelo, en la luminiscencia verde de su pantalla de visualización frontal. La computadora de navegación trazó su ruta, una serie de puntos de referencia que serpenteaban a lo largo del sinuoso curso del río Volga. Entonces, la información del objetivo se materializó en su pantalla. 5 señales de calor distintas, agrupadas dentro de un hangar fortificado protegido por 50 centímetros de hormigón armado. 5 bombarderos Tu-95 Bear. Cada avión pesaba 188 toneladas. Cada uno era capaz de desplegar 16 misiles de crucero Kh-1. El valor combinado de esa única estructura equivalía a 2.500 millones de dólares, suficiente para comprar 3.000 viviendas familiares en Florida. Pero alcanzar ese objetivo significaba atravesar el Valle de la Sombra de la Muerte. En la pantalla táctica del Ghost, la amenaza aparecía como un enorme círculo rojo pulsante que se extendía a 300 kilómetros en todas direcciones. Se trataba del sistema S-400, apodado Gravestone por las fuerzas de la OTAN. Sus radares podían rastrear simultáneamente 300 objetivos distintos, mientras guiaban misiles hipersónicos a Mach 14 hacia su destrucción. Amenazas más cercanas comenzaron a aparecer en su pantalla. Equipos de Manpad Sigla, ocultos en tejados, con sus buscadores infrarrojos diseñados específicamente para ignorar las contramedidas estándar. Aquí es donde se reveló la genialidad de la planificación de misiones ucraniana. No se trataba de un ataque masivo en enjambre. Era precisión quirúrgica, 3 instrumentos trabajando en perfecta armonía, operados por un cirujano experto. El primer instrumento volaba 12 millas paralelo a su posición. Un dron de reconocimiento Shark. Era su observador avanzado, con la vista en la oscuridad, preparado para transmitir las coordenadas GPS definitivas y precisas para sus municiones. El segundo elemento, situado a 80 kilómetros detrás de él, en territorio amigo, era una plataforma de guerra electrónica Bukovel AD. Esta era su capa fantasma, que emitía señales de interferencia que saltaban de frecuencia 1000 veces por segundo, diseñadas para provocar una migraña desgarradora al sofisticado cerebro de puntería del S-400. El tercer instrumento era el propio fantasma, usando el río Volga como su puñal para adentrarse en territorio enemigo. La estrategia era elegantemente simple: volar dentro del valle del río, permitiendo que la densa niebla y el vapor de agua dispersaran su señal infrarroja, haciendo casi imposible que los buscadores de Igla lograran una fijación segura. Todo marchaba a la perfección, hasta que dejó de serlo. Un repentino rayo de luz brillante surgió de un puesto de control junto al río. Fantasma no tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo reaccionó por puro instinto y entrenamiento. Un giro desgarrador de 9G tiró violentamente su aeronave hacia la izquierda. Su cuerpo se comprimió bajo la aplastante presión, mientras su traje de vuelo luchaba por mantener el flujo sanguíneo a su cerebro. El misil Igla, persiguiendo un fantasma de donde solía estar, se desvió sin causar daño en la oscuridad. Había sobrevivido al misil, pero la columna de humo del lanzamiento contaba una historia diferente. Esa estela de humo de 20 metros de altura se convirtió en una gigantesca flecha luminosa que apuntaba directamente a su posición, transmitiendo a todas las instalaciones de defensa aérea dentro del alcance visual. Una batería del Pantsir S-1, previamente inactiva, se activó repentinamente. Ghost aceleró a fondo, alcanzando los 640 kilómetros por hora. Ya no estaba simplemente volando. Se había convertido en un fantasma, surcando las oscuras aguas del Volga. El tono constante de advertencia del altímetro del radar se convirtió en su latido, un recordatorio constante de que 400 metros lo separaban de un impacto catastrófico. Estaba utilizando el terreno como arma. Las riberas del río y las enormes torres de transmisión eléctrica,
interrumpían la línea de visión de las instalaciones de radar rusas cada 8 o 10 segundos, creando puntos ciegos en su cobertura. A kilómetros de distancia, dentro de un búnker de mando a oscuras, un operador ruso del S-400 miraba su pantalla con creciente frustración. El sistema ucraniano Bukovel AD funcionaba a la perfección, inundando su pantalla con docenas de contactos fantasma. Era una tormenta digital de fantasmas. Siguiendo los procedimientos operativos estándar, autorizó el lanzamiento de un misil 40Y NN6DM de $2 millones, con la señal de radar más prometedora. Observó la telemetría mientras se elevaba hacia el cielo nocturno y detonaba en el vacío. Acababa de gastar un misil que valía más que una flota de vehículos de lujo, persiguiendo la magia electrónica ucraniana. La verdadera amenaza, mientras tanto, se materializaba desde un vector completamente diferente, desde tierra. La columna de humo de ese lanzamiento inicial del Igla había alertado a todos los equipos Manpads apostados a lo largo del corredor fluvial. Desde el tejado de una fábrica, 3 columnas de humo estallaron casi simultáneamente. 3 misiles Igla se dirigían hacia él desde 3 ángulos diferentes, convergiendo para el ataque. El receptor de alerta de radar SPO-15 del Ghost permaneció completamente en silencio. No pudo detectar misiles termoguiados. Su única advertencia fue la aterradora visión de 3 puntos de luz furiosos que se agrandaban cada vez más en su cabina. No había oportunidad para una sola maniobra elegante de alta gravedad. Esto era puro caos. Era un balón prisionero a velocidades supersónicas. Ghost comenzó a dar vueltas bruscas. Una serie de giros aleatorios y violentos de 3 gravedades cada 2 segundos, lanzando su MiG-29 por los aires como una hoja atrapada en un huracán. Cada maniobra consumía 90 kilos de valioso combustible de su tanque de 3.000 kilos. Imagínense jugar al balón prisionero donde los proyectiles viajan al doble de la velocidad del sonido. Y perder no significa quedarse de brazos cruzados, sino vaporizarse al instante. Los misiles, con sus buscadores incapaces de compensar los impredecibles cambios de vuelo, se pasaron de la raya 1 a 1. Éxito. Pero fue un éxito que tuvo un precio terrible. Las 3 nuevas estelas de humo actuaban como focos, señalando su ubicación exacta para un sistema de puntería más antiguo y primitivo. Un radar ruso P-18, Spoon Rest, una reliquia de la era soviética, que comenzó a recibir señales intermitentes. Esta antigua bestia operaba en la banda de frecuencia VHF, transmitiendo ondas de radio tan alargadas que podían doblarse sobre colinas y atravesar obstáculos del terreno. Piénselo así. Los radares modernos funcionan como haces de luz enfocados, fácilmente bloqueados por obstáculos. El P-18 opera como las frecuencias graves profundas de un potente sistema estéreo. Atraviesa paredes. El operador ruso de VHF, un joven recluta que apenas había terminado el entrenamiento básico, observó las señales del radar. Eran inconsistentes, fantasmales, pero formaban un patrón. Tomó su radio, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y adrenalina, y alertó a una batería de misiles Thor M2, ubicada a 12 millas directamente delante de la trayectoria de vuelo proyectada del Ghost. El reloj corría sin parar. Un sistema Thor M2 requiere 3 minutos para inicializarse desde un arranque en frío. Ghost tenía ahora menos de 2 minutos antes de entrar directamente en la zona de combate de una de las plataformas de defensa aérea de corto alcance más letales de Rusia. Entonces las circunstancias se deterioraron aún más. El mundo dentro de la cabina de Ghost se distorsionó repentinamente. Un sistema de guerra electrónica Krasuka 4 se unió al campo de batalla electrónico, atacando su navegación GPS. En su pantalla de navegación, observó cómo el número de adquisición de satélites se desplomaba de 8 a 5 y luego a 4. Sus bombas Honatar-DAM-ER, de fabricación ucraniana, requerían una fijación sólida de 8 satélites para una precisión milimétrica. Con solo 4 satélites, el margen de error podía marcar la diferencia entre impactar en un hangar o en una zona de estacionamiento vacía. Pero los ingenieros ucranianos habían previsto este escenario.
Aquí es donde se reveló la verdadera brillantez de la arquitectura de la misión. Ghost tuvo que ejecutar una maniobra de yo-yo a alta velocidad. Tiró de la palanca hacia atrás y 5G lo aplastaron contra su asiento eyectable mientras el morro del MiG se inclinaba verticalmente. Estaba convirtiendo velocidad en altitud, una apuesta desesperada por ganar suficiente altura para disparar sus municiones limpiamente. Desde 400 metros ascendió a 45.000 metros en tan solo 22 segundos, alcanzando la asombrosa velocidad de 13.000 metros por minuto, acercándose a la línea roja estructural del MiG-29 con los posquemadores a toda potencia. Su velocidad aerodinámica disminuyó drásticamente, pasando de 640 km por hora a 185 nudos. La alarma de entrada en pérdida empezó a sonar con insistencia. Era como subirse a una montaña rusa, solo que esta tenía un misil Mach 14 a toda velocidad para alcanzarlo en la cima. Este ascenso fue esencialmente un intento suicida. Lo expuso por completo a todos los sistemas de armas que se encontraban debajo. Desde la perspectiva terrestre, era un objetivo perfecto de movimiento lento, pero fue un sacrificio absolutamente necesario. Mientras Ghost ascendía, el UAV Shark, invisible al caos que se desataba a su alrededor, ejecutó su misión a la perfección. No estaba iluminando el objetivo con un láser visible que los sistemas rusos pudieran detectar. No, estaba transmitiendo un último paquete de datos cifrados en el último segundo. Las coordenadas GPS exactas del hangar, enviadas directamente a las computadoras de guía internas de la bomba. El Krasuka 4 podía interferir las señales satelitales, pero no podía interceptar ese último mensaje crítico. A 4.500 metros, con su avión tambaleándose al borde de una pérdida total, el pulgar de Ghost presionó el botón de captura. 2 paquetes de 250 kilos cayeron, con el franqueo pagado y la dirección. Las municiones se tambalearon por un breve instante. Luego sus alas de guía se desplegaron suavemente y comenzaron su silencioso planeo de 8 millas hacia los gigantes dormidos que se extendían abajo. Ghost no tuvo tiempo de observar los resultados. Su receptor de alerta de radar CPO-15 emitió un tono de bloqueo sólido. El Tor M2 lo había localizado. Un misil 9mm PR-131 estaba en el aire. Interceptación calculada en 11 segundos. Dicen que volar alto es una sentencia de muerte en espacio aéreo hostil. Pero volar bajo es simplemente una sentencia de muerte diferente. Cuando estás a 640 kilómetros tras las líneas enemigas, no puedes elegir sobrevivir. Solo puedes elegir tu veneno. Se confirmó la separación de armas. Ahora podía luchar por su vida. Fantasma volcó el MiG y apretó la palanca de mando con fuerza, ejecutando una maniobra de S dividida, una clásica táctica de escape de emergencia de un piloto de caza. Se lanzaba en picado hacia la tierra que acababa de despegar, cambiando la altitud por la velocidad que necesitaba desesperadamente. 6 cartuchos chaff explotaron de sus dispensadores, formando una nube de 100 metros de ancho de tiras de aluminio que reflejaban el radar y estaban suspendidas en el aire. Simultáneamente, 6 brillantes bengalas de magnesio se dispararon hacia afuera, cada una a una temperatura significativamente mayor que la del escape de su motor, intentando seducir al buscador infrarrojo del misil entrante. Abajo, el operador ruso del Tor M2 era hábil. Era muy hábil. Rastreó por su canal óptico cómo el MiG se desvanecía en su propia nube de contramedidas. Pero el misil ya estaba en su fase terminal de ataque, guiado activamente por su radar de a bordo. Ignoró por completo la chaff, fijándose en la señal metálica más grande que pudo identificar, el motor de babor del MiG. Ghost cronometró su picado con precisión, intentando crear un efecto Doppler para desaparecer de la vista del radar del misil. Pero llegó una fracción de segundo tarde. El misil 9M31 no impactó directamente. No lo necesitaba. Su espoleta de proximidad detonó a 280 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para transformar su ojiva en una devastadora ráfaga de fragmentos de tungsteno. Ghost lo oyó más de lo que lo sintió inicialmente. Un sonido como el de un enorme martillo de acero golpeando una campana de iglesia. ¡Bang!
Al instante, su cabina se iluminó como un árbol de Navidad. El indicador de temperatura de los gases de escape del motor número 1 se disparó hasta la zona roja. La luz de advertencia de incendio permaneció apagada. Un pequeño milagro. Disminuyó la velocidad inmediatamente, apagando por completo el motor dañado. Acababa de perder el 50% de su empuje a 60 kilómetros tras las líneas enemigas, con toda una red de defensa aérea ahora en alerta máxima y extremadamente hostil. Mientras Ghost luchaba por sobrevivir, sus dos municiones, GAEAM Air, ejecutaban su misión programada con una fría perfección robótica. Atravesaron el delgado techo metálico del hangar. Sus espoletas retardadas contaron regresivamente con precisión. Perforaron 2 pisos de hormigón y refuerzos de acero antes de detonar. La primera explosión fue pura física. 180 kilos de explosivo tritonal se convirtieron en energía en microsegundos. La onda de sobrepresión alcanzó un máximo de 130 km/s, pulverizando las columnas de soporte de hormigón de 50 centímetros. La segunda explosión fue pura química. La bola de fuego de 1000 libras estadounidense encendió el combustible de aviación dentro de los Tu-95. 8.000 toneladas de la estructura de hormigón del hangar se derrumbaron en 6,2 segundos. Pero la verdadera devastación provino de las explosiones secundarias. Los 16 misiles de crucero KH-101 a bordo de uno de los bombarderos explotaron y sus ojivas detonaron en una catastrófica reacción en cadena que envió una columna de fuego de 250 metros de altura hacia el cielo nocturno. La inversión de $2.500 millones se había convertido en un infierno autosuficiente. Los satélites comerciales en órbita detectarían esta señal térmica durante los próximos 3 días. Ghost no vio nada de este espectáculo. Estaba demasiado ocupado intentando no morir. Un solo motor en funcionamiento. El sistema hidráulico emitía advertencias rojas. Luchaba con una máquina moribunda. La autoridad de control se había reducido al 30%. Cada movimiento requería una enorme fuerza bruta en la palanca y los pedales del timón. Se niveló a 250 metros, llevando el avión averiado sobre las colinas de Saratov. Fue entonces cuando el suelo estalló en furia. Todas las posiciones antiaéreas Su-23 abrieron fuego. 2 cañones automáticos de 23 milímetros disparaban 950 balas por minuto cada uno. Los rusos empleaban tácticas de fuego de barrera, creando un muro de proyectiles de acero en su trayectoria de vuelo. Cada quinto proyectil era atrasador, pintando el cielo con líneas carmesí de muerte. Parecían sacadas de una película de ciencia ficción, excepto que cada una de esas rayas brillantes era un proyectil del tamaño de un pulgar que viajaba al doble de la velocidad del sonido. Lo tenían atrapado, pero Ghost tenía un último as bajo la manga. Volaba a través de su propia onda de presión sónica. La distorsión de la sobrepresión deformaba el aire, haciendo que las miras ópticas de los artilleros rusos brillaran como un espejismo en el desierto. Sus disparos fallaban por un margen crítico. Inició maniobras de viraje de nuevo, pero con un motor con el sistema hidráulico defectuoso, se sentía como intentar realizar una neurocirugía montado en un toro mecánico. El inconfundible sonido metálico de los proyectiles de 23 milímetros al atravesar el revestimiento de aluminio de sus alas llenó la cabina. Podía ver territorio amigo por delante, quizás a 56 kilómetros. El indicador de combustible parpadeaba con advertencias críticas. Tenía suficiente combustible para llegar a casa, o suficiente para estrellarse a 15 kilómetros de la zona de seguridad. Las matemáticas eran simples y absolutamente aterradoras. Todas las luces de advertencia posibles brillaban. El MiG-29 apenas respondía. Una bestia herida que sangraba fluido hidráulico y el preciado combustible. Los ingenieros soviéticos habían construido estos aviones como tanques voladores, con triple redundancia en cada sistema crítico. Pero incluso un tanque tiene sus límites absolutos. El Ghost los estaba superando con creces. A sus espaldas, la red de defensa aérea rusa era un caos absoluto. La enorme bola de fuego en Engels II había cegado sus sistemas de radar de largo alcance con interferencias térmicas.
Durante unos valiosos minutos, los operadores no buscaron al Ghost. Miraban con incredulidad la pira funeraria de su propia fuerza de bombarderos estratégicos. Esa confusión era la única excusa que le quedaba. Se desvió de su ruta de salida prevista, añadiendo 3 millas más a su viaje. 3 millas que su tanque de combustible gritaba que no podía permitirse. Pero era un riesgo calculado que valía la pena correr. Los rusos anticiparían que tomaría el camino más corto a casa. La previsibilidad es igual a la muerte en este negocio. La distancia de 56 kilómetros hasta las líneas amigas se sentía como 3.500 millas. Cada vibración, cada temblor del fuselaje se sentía como el momento final. El único motor restante funcionaba mal, forzado mucho más allá de sus parámetros operativos. Perdía altitud continuamente. La distancia de 240 metros se redujo a 600, luego a 500. Literalmente caía del cielo a cámara lenta. Entonces, un destello de esperanza atravesó su sistema de comunicaciones. Un tono cifrado y distorsionado. Un equipo ucraniano de búsqueda y rescate estaba en estado de alerta, rastreando la señal de su avión moribundo en sus visores. Ya no estaba solo. Ese simple hecho le proporcionó toda la motivación que necesitaba. Luchando con todas sus fuerzas contra los controles deteriorados, logró nivelarse, rozando las copas de los árboles, mientras regresaba al espacio aéreo ucraniano. Lo había logrado. El aterrizaje habría sido, en el mejor de los casos, un choque controlado. Pero estaba en casa. De vuelta en Saratov, el sol comenzaba a salir, revelando la magnitud de la devastación. La columna de humo era visible a 100 kilómetros de distancia. Los videos inundaban las redes sociales rusas. Una columna de humo negro marcaba el lugar donde solía existir un activo estratégico. El gobernador local intentó vender la historia de un accidente de entrenamiento que salió mal, pero nadie aceptaba esa explicación. No se genera una bola de fuego de 200 metros por la caída de un cigarrillo o por una negligencia rutinaria. 5 bombarderos Tu-95, 2 hangares reforzados y, muy probablemente, la instalación de radar S-400 que se suponía debía protegerlos, desaparecieron. La inteligencia satelital occidental confirmó una pérdida de 2.500 millones de dólares, antes incluso de que el humo se disipara. Rusia no solo perdió aviones, perdieron capacidad operativa, perdieron casi el 50% de los misiles de crucero KH-101 que habían acumulado para los próximos 2 meses de operaciones. El sistema Tor M2, que casi destruyó al Ghost, no se inicializó para su siguiente misión. Su sensible electrónica se quemó por la sobrepresión de la onda expansiva. Tras el ataque, Moscú se vio obligada a retirar 3 regimientos completos de S-400 de las posiciones de primera línea alrededor de Yarkov para defender instalaciones estratégicas en la retaguardia. Este único ataque del MiG-29 abrió un agujero de 500 kilómetros en la cobertura de defensa aérea de primera línea de Rusia. Así que esta es la pregunta que quiero plantearles hoy. Si estuvieran en la cabina del Ghost, observando fijamente el sistema Tor M2 antes de su ataque final, ¿cuál sería su decisión? ¿Ejecutarían un tonel de alta gravedad para intentar romper su bloqueo de objetivo? ¿O intentarían la maniobra perfecta de la muesca Doppler y se arriesgarían a quemar un combustible preciado que simplemente no tienen? Comparte tu mejor táctica de evasión en la sección de comentarios. La respuesta táctica más brillante se destacará en el próximo video.